yo no entiendo ninguna de las dos cosas, tengo mucha idea de cómo se hace. Listo, ya está grabando, Ezequiel. Cualquier cosa, Bueno, nos contactamos. bueno, yo ya arranco. Bien. Bueno, ahí estamos. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, porque no sé en qué momento pueden estar viendo esto. Así que les cuento más o menos de qué se va a tratar esta clase. El día de, en este momento que estoy grabando son las 6 de la tarde del sábado 11 de abril. Y lo que vamos a hacer es replicar la clase que hicimos ayer, 10, porque el día de ayer, por una cuestión técnica, no lo pudimos grabar. Entonces vamos a repetir el contenido de la clase. Tal vez, como no tengo ninguna, el tiempo ya si no me apura, puedo ir tomándome más tiempo para desarrollar los temas y no tener que estar... en este caso va a ser distinta a la clase de ayer porque ninguno me puede preguntar, porque es una grabación donde estoy yo solo, pero vamos a tratar de que sea lo más dinámico posible. Así que es complicado, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Yo voy a empezar de cero, como si no hubiéramos tenido la clase. Bien. También quiero agradecerle especialmente a Manuel Estebano, que la verdad que se ha aportado con el tema de la tecnología, porque yo no entiendo nada y él me ha ayudado a tratar de saldar la barrera tecnológica, y estamos haciendo esto gracias a él. Les decía ayer, empecemos ya como si estuviéramos en la clase de ayer. El día de ayer, bueno, me empecé presentando la materia y toda esa cuestión. Les decía que para mí es importante que nosotros, al menos hasta que se regularice esta situación, creo que en este cuatrimestre eso no va a ocurrir, en este cuatrimestre vamos a hacer exclusivamente virtual el cursado, y tal vez sea necesario que te mantengamos este espacio los viernes a las 18. Yo voy a entrar a dar un contenido. 18 a 19:30, más o menos, aproximadamente, 18 a 19:30 voy a entrar y voy a dar un contenido. Discúlpenme un segundito, por favor. Cuestiones de casa. Bien. Decía que vamos a mantener el espacio de los viernes a las 18, de 18 a 19:30 más o menos, vamos a mantener ese espacio. Yo en esa clase voy a desarrollar uno de los temas de la asignatura. Los que quieran entrar van a poder entrar a aclarar preguntas, a hacer algún tipo de comentario. También tienen la posibilidad de, a través de este medio, o a través de mi celular, o a través del mail, mandarme consultas y yo se las voy contestando. Les dije que el celular lo tiene, estoy en el grupo de WhatsApp de la materia estoy, yo les pido que sea entre 14 y 20, porque es el tiempo en que 14 y 20 horas me puedan llamar, me puedan mandar mensajes, porque es el tiempo que yo los puedo atender, porque después de la mañana mi actividad laboral sigue siendo esencial, así que a veces, no todos los días, tengo que trabajar. Así que
eso es más o menos la cuestión organizativa. Viernes 18 a 19:30 más o menos, vamos a estar manteniendo este espacio y se va a grabar y se va a mantener, se va a subir supongo que a YouTube o va a circular un video para que ustedes puedan seguir la asignatura. Bien, ya han visto en la página que les he subido la bibliografía de la primera parte. No digo la primera unidad porque no sé hasta cuántas unidades, yo lo dividí en 4 bloques, pero de acuerdo a cómo vaya evolucionando veremos cómo queda, pero les subí la bibliografía de la primera parte, van a ver que es una bibliografía muy amplia, van a ver que es una bibliografía que tiene muchos textos, también les subí, van a ver qué me interesa a mí que vean de cada texto que les subí. No están, si bien están los textos, no es, entre comillas, obligatorio leer todos los libros. Sí, lo que les quería decir, eso respecto a la primera parte. Tienen además detallado ahí, se ha subido a la página el primer práctico, que vi que incluso uno ya me lo hizo, donde ustedes van a ver que las pautas de ese práctico, a mí me resultan particularmente interesantes, es un práctico individual, además individual donde es imposible que haya 2 prácticos iguales. ¿Por qué? Porque es un práctico en el cual yo quiero que ustedes se sienten con sus palabras, después de haber hecho todo el cursado de la carrera, puedan tomar posición sobre diferentes temas. No tomando una referencia teórica o una cita o valerse de determinados contenidos para tomar posición, sino que ustedes puedan tomar posición, digamos, a mano alzada. Se puedan sentar y decir, ¿qué piensan, qué es la educación para ustedes? Y se sientan y escriben qué es la educación para ustedes. Pueden, obviamente, obviamente que en cada de esos posicionamientos hay un posicionamiento teórico, incluso aunque uno no lo reconozca o no lo asuma como tal. En todas esas situaciones hay un posicionamiento teórico. Pero yo lo que quiero es que ustedes, en no más de 10 renglones por pregunta, creo que son 5 preguntas, puedan explicarme qué entienden por esos conceptos a los cuales yo les estoy haciendo referencia. Para mí es importante porque es una forma en que ustedes también empiecen a tomar posición sobre diferentes temas. Yo, por si alguno no ha podido ingresar a la página, o si alguno tiene algún inconveniente para ingresar a la página, son 5 preguntas, en no más de 10 renglones. Digo, ¿por qué no digo 10 renglones? Porque como es algo absolutamente, voy a tener que leer todos los textos, porque son textos originales. Imagínense 10 renglones por 10 renglones por cada respuesta, son aproximadamente entre 2 y 3 páginas por cada uno de ustedes, y tengo aproximadamente 120 alumnos y alumnas. Eso me da más o menos 360 páginas si es que cada uno escribe 3 páginas, o 240 si escriben 2. Entonces, imagínense que yo soy uno solo, entonces voy a tener que leer, y lo voy a hacer, todas las páginas que ustedes me envíen. Por eso les pido que no escriban más de 10 renglones por respuesta. Las preguntas que les hice, recuerden, sin citar, quiero que se apropien de los conceptos, que los usen para tomar posición. ¿Qué entiende usted por educación? ¿Por qué quiere ser docente? Cuando hablamos del por qué, es el motivo en el pasado que lo lleva a ser docente. Y el para qué tiene que ver en la proyección en el futuro, para qué quieren ser docente. ¿Qué es la escuela para usted? ¿Y qué entiende usted por alumno o alumna? Esos son los 5 ítems que tiene este trabajo práctico. Bien. Eso es más o menos la cuestión organizativa. Luego, esto creo que tiene hasta el 30 de abril para presentar el trabajo. Si alguno lo tiene antes, me lo envía. Yo
los voy a ir leyendo. Es más, a medida que lo vayan teniendo, sería bueno que lo vayan subiendo si yo puedo espaciar el tiempo y no me caen todos los trabajos juntos, pues me tengo que demorar un montón en corregirlo. Así que, a medida que lo vayan teniendo, si tienen ganas, lo suben. Bien. Eso por un lado. Bien. Después, bueno, vamos a tener, calculo que dado las características de este cursado, vamos a tener 4 trabajos prácticos, a razón de 1 por mes, digamos, el tiempo que dure el cursado. Les repito que, y más después de lo que planteó anoche el profesor Alberto Fernández, quedó claro que esto va, al menos en educación, vamos a tener un tiempo bastante largo hasta que volvamos a las aulas, así que vamos a, supongo que este cuatrimestre va a ser exclusivamente virtual. Bien. Eso nos pone ante un desafío, y creo que además nos brinda la posibilidad de apropiarnos de herramientas que hasta ahora eran, no, al menos para mí, nos eran ajenas. De todos modos, considero que no hay cosa que reemplace el aula. El aula, los alumnos, la relación docente-alumno construida en tiempo real, en un aula donde yo pueda verlos, pueda escucharlos, pueda ver sus caras, pueda ver si están dormidos, si están entusiasmados, si les interesan los temas. No hay con qué darle a eso. Y de todos modos creo que eso nos enfrenta ante un desafío, y ese desafío considero que es lo que en definitiva no lo podemos optar por eso, pero yo creo que los que puedan incorporar el recurso tecnológico a su expertise profesional dentro del aula, ahí vamos a salir fortalecidos. Yo calculo que aquellos que logren hacer eso van a salir fortalecidos. Necesito que esperen un segundito, me está llamando. Se supone que ahora ya no nos vamos, ya no nos va a interrumpir nadie. Bien. La materia que vamos a dictar se llama Problemática del Trabajo Profesional Docente en el Nivel Superior. Y lo que vamos a trabajar son las particularidades que asume el trabajo docente, específicamente en el nivel superior. Digamos, de eso se trataría un poco la materia, ¿no? O sea, en particular en de todos los contenidos que yo en este momento para dar la clase estoy utilizando un PowerPoint que he ido elaborando. Se los voy a subir a la página para que ustedes lo puedan tener. Yo ahí más o menos pongo lo que me interesa a mí dar, y van a ver que hay frases sueltas o frases que si uno lo ve no hay un desarrollo, sino que son cosas que yo las veo y las voy, lo que a mí me va sirviendo para dar clases, como una especie de guía para dar clases. Decía, hay cuatro aspectos que a mí me interesa especialmente trabajar en el dictado de esta materia. Primero es la conformación histórica de la tarea de enseñar. Vamos a trabajar de qué se trata esto de enseñar, qué es la educación, desde que el hombre surge como especie, hace 70.000 años, hasta la actualidad. Y algo que a mí me resulta especialmente importante, creo que lo más importante de este curso, que es
el estudio de las pedagogías latinoamericanas. Vamos a trabajar algunos autores, en algunos casos probablemente ustedes no hayan visto nunca y no vuelvan a ver, como pedagogos, o que si lo ven, tal vez no lo van a, lo van a ver o lo van a sentir nombrar, pero nadie por ahí se va a poner a ver específicamente qué aportes hizo a la pedagogía latinoamericana. Vamos a trabajar autores como el que yo considero el primer pedagogo de América Latina, que fue Simón Rodríguez. Vamos a trabajar las ideas pedagógicas de Belgrano, y después esas ideas, muchas de esas ideas las aplicó San Martín cuando fue gobernador de Cuyo. Vamos a trabajar, por supuesto, en Argentina Sarmiento. Vamos a trabajar a José Martí, ¿no? Cubano. Vamos a ver, por eso no lo vamos a dar tanto en profundidad, pero vamos a trabajar algunos aspectos de la pedagogía de Saúl Taborda. Saúl Taborda es un argentino que vivió en la primera mitad del siglo XX, que fue parte de la reforma del 18 en Córdoba, y que realizó básicamente su desempeño en La Plata, en Santa Fe. Muy interesante Taborda, es un tipo que no lo van a volver a ver, calculo. Y después, bueno, vamos a tal vez tocar algunas cuestiones relativas a Gabriela Mistral, pero que no sé si vamos a llegar. Y sí, me voy a dedicar bastante a Paulo Freire, que es de todos los pedagogos latinoamericanos, probablemente el más conocido, el más reconocido. Bien. De eso se va a tratar la primera. Esto calculo que le vamos a dedicar los 2 o 3 primeros encuentros. De eso se va a tratar tal vez el encuentro de hoy, de la semana que viene y de la otra, probablemente le dediquemos al desarrollo de estos temas. Bien. Otro tema que vamos a trabajar, que me interesa mucho, es el estatuto docente de la provincia de Buenos Aires y la conformación, organización de los gremios, de los gremios docentes. Así que de ahí vamos, de eso se va a tratar la materia. Primera clase. ¿Qué vamos a hacer en esta primera clase? ¿Qué temas vamos a tratar? La conformación histórica de la tarea de enseñar. Ahí vamos a empezar, les decía, desde que el hombre se constituye como especie, a partir del surgimiento del Homo sapiens, hace 70.000 años. Vamos a hablar del pensamiento simbólico, la capacidad de abstracción, la importancia de la transmisión oral y escrita, en el proceso civilizatorio. Y después vamos a ir hablando de la evolución de la tarea de enseñar, la educación como privilegio en la antigüedad, especialmente en Grecia y en Roma, la educación como condición para el progreso, ya más cercano a las ideas del iluminismo, Rousseau, Kant, ahí vamos a tocar un poco eso, la educación como posibilidad, como condición de posibilidad del capitalismo, ahí vamos a hablar del surgimiento de la escuela, específicamente, tal y como existe, tal y como la conocemos, y después vamos a pasar a nuestra especificidad, que es la educación superior, y específicamente el rol de las universidades. Bien. Después vamos a hablar de las pedagogías latinoamericanas, y les decía, ahí vamos a hablar del rol político de la educación en un contexto revolucionario, la educación en la conformación de los estados nacionales, la educación en un contexto revolucionario, ahí vamos a hablar fundamentalmente de Rodríguez o de Belgrano, la educación en la conformación de los estados nacionales, ahí fundamentalmente vamos a hablar de Sarmiento. La educación popular, bueno, todos hablaron de educación popular, así que vamos a hacer un raconto de qué entiende cada uno por educación popular, porque no todos entienden lo mismo por educación popular. La educación como práctica revolucionaria, ahí vamos a hablar un poco de Martí, y como acto de amor, también Martí, y la educación como práctica liberadora, y ahí fundamentalmente vamos a hablar de la obra de Paulo Freire. Tienen además la bibliografía para la primera parte. Les aviso que acá dentro de esta
bibliografía me van a faltar subirle 2 textos. Uno, que se llama un texto de Yuval Harari, un texto que se llama Sapiens, de animales a dioses, breve historia de la humanidad. ¿Por qué no se lo subí? Porque es un texto demasiado pesado para lo que aguanta la página. Pueden poner Sapiens, animales a dioses, Yuval Harari, PDF, y lo pueden sacar gratis, lo sacan gratis, les sale para bajarlo gratis en internet. Si no, yo después les subo el link al WhatsApp, porque en definitiva no puedo porque es demasiado pesado. En PDF les quedan 1800 páginas, son 600 páginas más o menos, el libro tiene 600 páginas aproximadamente, un poquito más, un poquito menos. Y bueno, después están todos los otros textos, y después falta un texto ahí de una autora que yo la incorporé en último momento, me pareció que estaba muy bueno lo que decía, que es Silvina Birz, un texto que se llama El ABC de la educación, que se los voy a subir. Un poco la clase de hoy, la primera parte la construí a partir de ese texto de Silvina Birz. Bien. Yo voy a comenzar ya así con el dictado de la clase, preparando acá algo para que después poder mostrarles. Voy a empezar con el... Ahí estamos. Con la primera parte. Bien. Bien. Entonces decía, vamos a empezar con esta cuestión del rol de la tarea de enseñar. Dice Yuval Harari, en este libro que yo les digo que se llama Sapiens, de animales a dioses, que nosotros, los Homo sapiens, que es la última evolución que ha tenido el ser humano, antes de eso estaba el hombre neandertal, que desaparece porque lo hace desaparecer lo elimina de la faz de la Tierra el Homo sapiens. Entonces la pregunta que se hace Harari es, ¿por qué después de 70.000 años y después de esa última evolución, el Homo sapiens se constituye como la última evolución del ser humano? Y él dice que el cerebro del sapiens no es tan distinto al del neandertal. De hecho, convivieron y en algunos momentos hasta el hombre, en algunas batallas el neandertal derrotaba al sapiens. De hecho, convivieron, decía, el neandertal es eliminado de la faz de la Tierra por el Homo sapiens. Sin embargo, hay un aspecto que es fundamental. En primer lugar, el lenguaje. El lenguaje que desarrolla el Sapiens es infinitamente más complejo y permite describir, explicar el mundo que nos rodea con un modo muchísimo más profundo y detallado. Hay una forma en la evolución del pensamiento que Harari dice no tenemos claro cuándo surge ni cómo surge, es una evolución genética que nos permite generar la conjunción entre inteligencia, sensibilidad y creatividad. Nuestro pensamiento es un pensamiento en el cual confluye la inteligencia, la sensibilidad y la creatividad. Y tenemos como rasgo característico un lenguaje, porque hay otros animales que tienen el lenguaje, como por ejemplo él dice, las ballenas, o las moscas, o las hormigas, o las mismas las abejas. Incluso hay animales que tienen la posibilidad de reproducir completamente nuestro lenguaje, como por ejemplo los loros o los papagayos. Pero ese lenguaje es un lenguaje repetitivo. Lo que hizo que el sapiens sea diferente es la complejidad que asume ese lenguaje. Ese lenguaje permite
articular relaciones, que las relaciones humanas se articulen de un modo mucho más complejo. Dice Harari algo muy interesante, que es que la primera función que tiene el lenguaje tal y como lo conocemos es hacer chismes. Es que los detalles cotidianos, las conversaciones cotidianas, puedan fluir dentro de esas pequeñas comunidades. Primero pequeñas, luego más grandes. Dice, el 90% de los usos que tenemos del lenguaje son para contar cosas, para contar intimidades o para contar chismes. Dice, bueno, los congresos, ni siquiera los congresos científicos, todo el tiempo uno está hablando de esas cuestiones, las cosas, con el tiempo uno comienza a hablar de cuestiones más mundanas y que son del orden de los chismes. Dice que el lenguaje primero se crea para hacer chismes. Sin embargo, hay una cuestión interesante que dice del lenguaje, que él dice, bueno, las comunidades, hasta el surgimiento del Sapiens, no tenían más de 150 miembros de cazadores, las comunidades de cazadores y recolectores, y las propias limitaciones de las congregaciones humanas hacían que no se pudieran extender a más de 150 porque se terminaban matando entre ellos. ¿Qué hace que el hombre, el ser humano tal y como lo conocemos, pueda organizarse en comunidades más grandes de millones de personas? Básicamente que el lenguaje evoluciona hacia la posibilidad de describir o de hablar de cosas que no podemos ver, de cosas abstractas. Y es a partir de esas abstracciones que nosotros podemos organizarnos como sociedades y evolucionar como sociedades. A partir de abstracciones tales como los mitos, como la religión, como el derecho, como el dinero. Imagínense cómo sería nuestra sociedad si no tuviéramos esos elementos, si no tuviéramos religión, si no tuviéramos unidad de nación, si no tuviéramos un conjunto de normas que todos respetamos, son todas abstracciones. Si no tuviéramos dinero que organiza nuestras relaciones económicas. Y es esa ficción la que va a dar estabilidad a las comunidades y va a generar una identidad común, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los que creemos en esas cosas nos podemos nuclear en esas comunidades. Bien. Pero siempre partimos de la idea que es una ficción. También obviamente eso produce cooperación, produce una organización. ¿Por qué es importante esto cuando hablamos de educación? Porque el modo de aprendizaje de esas abstracciones es en parte lo que ha ido constituyendo los sistemas educativos. Hoy vamos a la escuela a aprender esas abstracciones, a aprender qué es el dinero, a aprender a contar, a aprender a sumar, a aprender a... fíjense, cuando empezamos a contar, contamos con cosas reales, con manzanas, por ejemplo, y después vamos evolucionando hacia ya directamente poder hacer operaciones sin tener la cosa adelante, ¿no? Por eso es importante, porque nuestros sistemas educativos, digamos, ese modo de aprendizaje ha influido en la forma en la que se han desarrollado nuestros sistemas educativos. Entonces ahí nos preguntamos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de educación? Y ahí es donde entra el texto este que yo les decía de Silvina Birz, que les voy a subir en estos días. O tal vez después que termine con esto. ¿Para qué educamos? Los docentes. Los docentes, los padres, porque la educación no se limita exclusivamente a la docencia, sino que se limita, se extiende a toda aquella actividad, después vamos a ver esto, a toda aquella actividad donde haya transmisión de conocimiento. ¿Para qué educamos? Básicamente, dice Silvina Birz, educamos para dejar marcas en los individuos y en la sociedad. Y hay algo que es importante que nosotros tenemos que reconocer, que es que nosotros tenemos la responsabilidad de educar, y que esa responsabilidad nos pone
ante un desafío en el cual debemos ser conscientes de que lo que hacemos trae consecuencias. De que lo que para nosotros tal vez sea una frase, un comentario, algo que le podemos decir a nuestros alumnos, para ellos es muy importante y deja marcas. Y a veces lo que para nosotros es un comentario al pasar, dicho en un salón de clases o donde sea, el alumno lo recibe de otra manera y lo marca para toda su vida. Yo ayer contaba una anécdota de una película, creo que se llama Leones por Corderos, donde hay un profesor de la secundaria en Estados Unidos que es muy nacionalista e infunde en sus alumnos un sentimiento de nacionalidad muy fuerte. Y habla de defender la patria, y habla de todas esas cosas. Entonces, la película transcurre con 2 soldados norteamericanos en Afganistán, atrapados en una especie de un pozo grande, gigante, donde están a punto de volar por el aire. Y ellos están ahí y cuentan la historia de cómo ese profesor hizo que ellos se alistaran en el ejército. Ese discurso nacionalista los llevó a estar en ese lugar. Entonces, a veces tenemos que estar muy cuidadosos de la forma en la que nos dirigimos a nuestros alumnos y alumnas, porque nuestras palabras dejan marcas, y esas marcas son mucho más importantes de lo que nosotros podemos llegar a creer. Obviamente, como especie, también educamos para perdurar y para evolucionar. Educamos, y los sistemas educativos están para incorporar aquello que, esos saberes socialmente significativos, para que las sociedades evolucionen y perduren. Perduren y evolucionen. Ambas cosas, ¿no? Rupturas y continuidades. Decía, el ser humano, eso lo dice Cecilia Wirth, si uno lo ve, incluso desde que nace, es un animal bastante indefenso. Nace mucho más indefenso que cualquier otro animal. Uno ve un potrillo nacer y a los pocos minutos ya el potrillo está dando vueltas y corriendo alrededor de su madre, con alguna dificultad, y al rato está mamando de la teta de su madre. En cambio, nosotros nacemos absolutamente indefensos. O sea, y necesitamos cuidados, aproximadamente desde que nacemos y, no sé, hasta los 33, 34 años, tranquilamente. Algunos más, algunos menos, esas cosas se han extendido. Entonces, decía, el ser humano nace indefenso, necesita cuidados, nace débil, necesita ser fuerte, dice, y es a través de la educación, a través del proceso civilizatorio que le produce la educación, que tiene que ver con incorporar conocimientos, pero también tiene que ver con incorporar valores que le van a permitir sobrevivir. Por ejemplo, la solidaridad, por ejemplo, la reciprocidad, por ejemplo, el sentido de justicia, por ejemplo, el hecho de saber dónde están las amenazas, dónde están a dónde está aquello que nos protege. Por eso, esas primeras enseñanzas son las que obtenemos desde el día que nacemos. Y ahí desarrollamos el intelecto y la sensibilidad, pero lo que les estoy diciendo no tiene por ahora nada que ver con la escuela, ¿no? Tiene que ver exclusivamente con la forma en la que nos empezamos a vincular a través del aprendizaje. De esa manera, y es de esa manera que se produce la reproducción de las sociedades. Yo voy a decir que hay 3 tipos de reproducción. Una reproducción biológica, que se da en las sociedades cuando los que nacen son más que los que mueren. Si los que nacen son menos que los que mueren, con el tiempo esta sociedad empieza a decaer y desaparece. También hay una reproducción económica que tiene que ver con la producción de riqueza, de recursos para la subsistencia de la mayoría. Si una sociedad se queda sin recursos, tiende a desaparecer. Y la reproducción social, que tiene que ver con la reproducción de pautas culturales.
con aquello que nos identifica, que nos permite seguir funcionando y que nos define específicamente como sociedad. Decía, la educación en la educación, sea cual fuere el formato que asume esa educación, es una instancia en la cual se transmiten valores, conocimientos que son considerados socialmente significativos. Obviamente, no todas las sociedades van a tener los mismos criterios, los mismos valores y los mismos conocimientos, ¿no? Bien. Algo que nosotros tenemos que tener claro, sí como docentes, pero también como padres, es que siempre que hay educación, nos encontramos en una relación de poder. Hay alguien que tiene poder y alguien que no, hay alguien que tiene conocimiento y alguien que no. Hay alguien que en esa relación tiene la posibilidad de definir aspectos respecto del otro. Y además, es una relación de poder tendiente a incidir en el otro, a transmitir valores, conocimientos, a modificar conductas, a consolidar conductas que son socialmente, consideradas socialmente válidas, importantes y necesarias. Importante que nosotros entendamos este poder que tenemos, por esto que les decía recién, ¿no? Por esto de que a veces no sabemos la forma en la que nuestro comportamiento influye sobre el presente y sobre el futuro de los alumnos. Decía, el poder es una relación recíproca también, porque en ese vínculo somos parte de una maquinaria en la cual ejercemos poder y también se ejerce poder sobre nosotros. O sea, yo digo que donde hay educación hay poder. Y siguiendo una máxima de Foucault decía, donde hay poder hay resistencia. O sea, si donde hay educación hay poder, y donde hay poder hay resistencia, haciendo un silogismo barato, podríamos decir que donde hay educación hay resistencia. Porque es un vínculo en el cual siempre va a haber alguien que quiera de alguna manera, por el medio que sea, imponer, transmitir, generar, llevar un conocimiento que no tiene a alguien, llevar un conocimiento a alguien que aún no lo tiene. Ese tipo de poder se da en dos niveles. Y esto es algo interesante, porque se dan dos niveles. Ya reconoce, Silvina Birth reconoce dos niveles de poder, que son el macropoder, que es ese nivel que está muy por encima de nosotros, digo, el de las grandes decisiones, del presidente, las autoridades, ¿no? Y el micropoder, que es la relación uno a uno, la relación alumno-docente. La pregunta es, ¿cuál de esos poderes es más potente, más influyente y más permanente? Es un debate ese, ¿no? O sea, porque los gobiernos cambian, pero nosotros seguimos delante de un aula, con esa capacidad. Y hoy, los docentes, los curas, los pastores evangélicos, aquellos que están todo el tiempo en las comunidades, tienen una capacidad de transmisión de valores, de cultura, de conocimientos, muchísimo más presente, muchísimo más potente, influyente, que lo puede tener un presidente. Porque sea micropoder no significa que sea menos poderoso, menos potente, sino que tiene que ver con la forma en la que se dan esas relaciones, que se dan de 1 a 1, o de 1 a 100, o de 1 a 50. La relación de poder entre un presidente se da de 1 a 50 millones. También hay que reconocer que los docentes somos agentes del orden. Estamos dentro de un orden determinado y, nos guste o no, reproducimos un orden de cosas determinado. Pero ¿cuál es la diferencia con otras formas de producción de orden? Que la nuestra es un modo de producción de orden no violento. Porque las escuelas son instituciones pacificadas, donde la forma en la que tenemos de reproducir un orden
no supone o no incluye la posibilidad de ejercer la violencia. Al menos la violencia física, ¿no? Cuando hablamos, tal vez existen otras formas de violencia, eso lo charlamos, me acuerdo que lo vimos en el taller que tuvimos con algunos de ustedes, y es en esa forma del ejercicio de la violencia, y esas formas nuevas, más novedosas, más que nos cuesta más identificar, donde también vemos formas del ejercicio de la violencia, ¿no? Que son mucho más solapadas, mucho más complejas, la violencia simbólica y todas esas cuestiones, ¿no? Así que, pero por lo general son espacios pacificados que no, mucho menos violentos que, o con recursos menos violentos que lo que tienen otros productores de orden. Bien. Hay todo un debate acerca de para qué sirve la educación, para qué educamos. Rousseau va a decir, un texto famoso, ¿no? El Emilio de Rousseau. Rousseau fue un señor que escribió sobre educación, pero que fue básicamente el padre, para muchos el padre de la pedagogía moderna, pero no fue el padre de sus hijos porque tuvo 5 hijos con una criada que tenía, y a los 5 los mandó a un orfanato. O sea, fue padre de la educación, pero de sus hijos no. Pero a la vez, pero escribió un libro que se llamaba Emilio de la Educación, que es como uno de los primeros grandes tratados sobre educación. Decía, la educación es lo que crea la civilización, decía Rousseau. Entre más gente educada haya, más civilizada va a ser una sociedad. Y es la educación a través de sus organismos, de sus estructuras, la que va a garantizar ese proceso civilizatorio. Y ese proceso civilizatorio se hace y se lleva a cabo sobre la base de un modelo de ciudadano. O sea, de un modelo de ciudadanía, un modelo de qué característica tiene que tener alguien para ser considerado ciudadano. Y él va a decir, el libro más importante escrito en la historia sobre educación es un libro que que hoy ya tiene 2500 años, que es La República de Platón. La República de Platón, lejos de ser un tratado político, que lo es fundamentalmente un tratado pedagógico, donde en base a la definición de un tipo de sociedad, se define cómo deben ser educados cada uno de esos miembros de la sociedad. ¿Qué características debe tener la educación de un guerrero, de un artesano o de un gobernante? ¿Y de qué manera lo vamos a hacer y con qué objetivo? Y la armonía entre esos tipos de personas, entre ese tipo de ocupaciones o de profesiones, y que sumado a que cada uno ocupe el lugar que debe ocupar, que naturalmente debe ocupar, de acuerdo a las condiciones naturales que tiene, es lo que hace que una sociedad sea armónica. Decía Rousseau que la educación surge porque las necesidades del hombre se vuelven más complejas. Si el hombre no hubiera seguido siendo cazador y recolector, con lo que no hubiera necesitado educación. Como el hombre evoluciona, como el hombre tiene necesidades cada vez más complejas, tiene, debe desarrollar instituciones, debe desarrollar formas de pensamiento que le permitan acceder a esas cuestiones cada vez más complejas. Así llega la ciencia el hombre. Bien. Eso decía, Kant, iba a decir Kant que es posterior a Rousseau, que está deslumbrado con Rousseau. Kant es un tipo que entiende que en su época hubieron 2 hechos, imagínense esto, hubieron 2 hechos, Kant es probablemente el filósofo moderno más influyente en la actualidad, o sea, a lo largo de la historia, y Kant decía que el tiempo que él le había tocado vivir, habían habido 2 hechos
que habían cambiado el mundo. Los hechos más importantes de su época habían sido la Revolución Francesa y el Emilio de Rousseau. Imagínense un libro, bueno, este libro es, después de la Revolución Francesa, el libro más importante, el hecho más importante, no el libro, el hecho más importante que ocurrió en mi tiempo. Él decía que el sentido de la educación está en desarrollar la perfección que el hombre ya tiene en potencia. Desarrollar todas las potencialidades humanas, y para el desarrollo de esas potencialidades humanas es necesario que el hombre sea moldeado a través de instituciones educativas, a través de la educación. Esto que decía él, ¿no? Creo que en algún momento lo tienen que haber visto, que el hombre tiene que llegar a la mayoría de edad, y la mayoría de edad se llega a través del conocimiento ilustrado. Tiene que tener la valentía de ser un mayor de edad. O sea, mayor de edad se refiere a desarrollar todas esas potencialidades. Empezar a pensar por uno mismo, ¿no? Dejar de resignarse a que los demás piensen por uno. La educación ha variado de acuerdo a cada época, y esto lo va a decir un autor que también está en la bibliografía, que se llama Emilio Durkheim. Durkheim fue el padre de la sociología positiva. Y él va a decir, cada época tiene un modelo educativo. ¿Por qué? ¿En qué se basa ese modelo educativo? Se basa en qué tipo de individuo, o de ciudadano, o de persona quiere formar, y qué tipo de persona es necesaria en un modelo de sociedad determinado. Él va a decir, por ejemplo, en Grecia se educaba para que cada uno ocupe el lugar que debía ocupar dentro de la sociedad. Si te tocaba ser artesano, tenías que estudiar para ser artesano. Si te tocaba para ser guerrero, tenías que estudiar para ser guerrero. Y para eso se estudiaba. Para ser un hombre libre, adaptado al lugar que te había correspondido dentro de la sociedad. En Atenas, esa forma de educación es fundamentalmente filosófica. En Esparta se educaba para la guerra, ¿no? El hoplita, el famoso el hoplita, el ciudadano guerrero, el soldado ciudadano soldado, que era aquel que estaba consagrado a aquello que para esa sociedad era lo más importante, que era hacer la guerra. Roma hereda de Grecia fundamentalmente en la época imperial esa necesidad de expandirse, y por lo tanto también necesita crear fundamentalmente guerreros, ¿no? En la Edad Media la educación es muy impregnada por el cristianismo, específicamente de las teorías de Aristóteles y de Santo Tomás, y el conocimiento se repliega hacia los monasterios, hasta las órdenes monásticas, y el conocimiento es aquello que nos acerca a Dios. En el Renacimiento la educación se vuelve mucho más laica, con un contenido mucho más literario, con una búsqueda mucho más profunda de la belleza. Y en la modernidad lo que caracteriza el pensamiento moderno es el pensamiento científico. Solo es conocimiento, o solo es conocimiento, el conocimiento más valioso, más valorado es aquel conocimiento que puede ser identificado como científico, ¿no? Cada proyecto político implica un modelo de sociedad que a la vez implica un modelo educativo. Bien. En base a esto llegamos a una definición que es un poco, yo voy a tomar un poco de la definición que da Durkheim en ese texto que ustedes tienen en la bibliografía, que la educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre aquellas que no han alcanzado todavía el grado de madurez necesario para la vida social. Cuando hablamos de generaciones adultas no hablamos específicamente de
que sean viejos y jóvenes, sino personas que tienen conocimiento y personas que no tienen conocimiento. O que no tienen ese aspecto del conocimiento. Seguramente la mayoría de ustedes, incluso en educación, deben saber mucho más de lo que yo sé. Pero en esta situación estoy yo destinado a tratar de llevarlos por un camino del conocimiento. Tiene por objetivo de suscitar y desarrollar en el niño, bueno, en aquel que está aprendiendo, un cierto número de estados físicos, intelectuales y morales. Va a entender que la educación tiene esos tres aspectos, físico, intelectual y moral, que exigen de él tanto la sociedad política en su conjunto como el medio ambiente específico en el que esté especialmente destinado. O sea, que desarrollar estados físicos, intelectuales y morales que se adapten al contexto en el que esta persona que está educándose va a vivir. Algo importante, no debemos confundir educación con escuela. La educación es una práctica, la escuela es una institución. Incluso existen formas no institucionalizadas de educación. Creo que en este momento estamos siendo testigos de un proceso en el cual formas que antes no estaban totalmente institucionalizadas de educación, como por ejemplo esta forma de educación, se están institucionalizando. Eso que era instituyente, ¿no?, pasa a ser instituido, diría. ¿Por qué digo? Porque, por ejemplo, los medios de comunicación, las redes sociales, las tecnologías, eran formas de educación, acaso, que no estaban en el centro, o no eran protagonistas, o no eran lo más relevante dentro de las experiencias educativas. Y hoy se han transformado en una forma con mucho más protagonismo. Supongo yo que de esto va a salir una nueva institucionalidad en la que las tecnologías van a ocupar otro lugar. También los contenidos de esa educación varían según la época. Ahí Silvina Birz da un caso interesante que es, hasta el siglo XVIII, XIX, la gente no se bañaba, se limpiaba en seco con un trapo. Nosotros nos bañamos todos los días. Y se consideran pautas de higiene que deben ser aprendidas, bañarse todos los días. E incluso eso con el tiempo, pero también según el lugar. O sea, hay lugares donde, en el mundo, donde eructar después de comer es una forma de decir que la comida fue buena. Acá es una forma de una mala forma, ¿no? Haciendo un pequeño resumen de lo que veníamos hablando, ¿no? La educación es transmisión de saberes socialmente significativos, es relaciones de poder. En la educación está en juego lo institucional, lo instituido, lo instituyente, y es una práctica histórica porque está siempre adaptada al momento en el que estamos enseñando. La escuela fundamentalmente es una institución moderna que surge con el capitalismo. O sea, hasta la modernidad no era común ver grandes grupos de personas en un salón de clases haciendo lo mismo, bajo una misma autoridad. La educación era mucho más restringida y era un maestro con un pequeño grupo de alumnos o con un solo alumno. La única educación que se impartía de esa manera era educación universitaria. Pero la generalización de la escuela es fundamentalmente moderna, y fundamentalmente tiene que ver con el surgimiento del capitalismo, con la necesidad de crear cuerpos dóciles para la producción capitalista. Lo mismo ocurre con la cárcel, ¿no? Lo mismo ocurre con la fábrica, digamos. La escuela, la cárcel y la fábrica son instituciones que, si bien propias, sí, que se desarrollan y surgen
y que adquieren mayor relevancia dentro del capitalismo, porque cumplen una función dentro de ese modo de producción. Decía, nosotros nos vamos a centrar especialmente en la educación universitaria, en la educación superior. Entonces vamos a trabajar un rato, vamos a hablar un rato de la educación superior. Les hago un pequeño comentario hace una hora de haber empezado. Es muy difícil sostener la atención, tanto para mí, seguramente también para ustedes, porque estoy hablándole a una pared. Entonces, al no tener que vincularme, me cuesta mucho más. O sea, lejos de ser algo positivo, no tenerlos enfrente, lejos de ser algo, porque no salgo de mi casa, la experiencia es muchísimo menos enriquecedora. A esta altura, habiendo ya terminado una parte de la exposición, seguramente si hubiéramos estado juntos, hubiera habido un debate, hubiera habido una conversación, ustedes hubieran preguntado cosas. Eso a mí me hubiera obligado a pensar, y a ustedes tal vez les hubiera generado un pensamiento. La verdad que este sistema, si bien es lo que nos queda, lo que nos toca en este momento, tiene ciertas falencias. Bien. Repito, esto lo estamos haciendo con el objetivo, con la esperanza de volver al aula cuanto antes. Bien. Vamos a hablar ahora de la educación superior y específicamente de la universidad. También tienen ahí un texto en el cual yo seleccioné para ustedes, en el cual habla sobre la evolución de la universidad. Tienen ahí también de qué página pueden leer. O sea, yo les recomiendo el libro, es muy bueno, pero yo les recomiendo que les señalo las páginas que yo utilicé para pensar la forma en la que voy a exponer esta parte de la clase. Bien. La universidad, tal y como la conocemos, es un invento de la Edad Media. Surge entre el siglo X y el siglo XII. Después de Cristo, ¿no? Obviamente podemos reconocer algunos antecedentes a eso, como por ejemplo las escuelas brahmánicas en la India, o los mandarinatos en China, donde se formaban los que iban a formar parte de la burocracia china, o la escuela de Alejandría, ¿no? Pero nada tenía que ver con la universidad tal y como la conocemos. Decía, por ejemplo, en Grecia hubieron instituciones destinadas a la educación, pero tenían una característica, no eran formales. Y además no hacían algo que la educación, tal y como la conocemos, en la educación tal y como la conocemos es fundamental, que es no otorgaba título. Los alumnos, los discípulos de Platón, los discípulos de Sócrates, o los discípulos de Aristóteles, iban a estudiar, en el caso de Platón, a la academia, en el caso de Sócrates, de Aristóteles, al liceo, en el caso de Sócrates, en la calle, o en las plazas, en el ágora, pero al final de ese curso lo único que obtenían era haber sido el conocimiento y haber sido alumnos de. Pero nadie iba a exigir a Sócrates o a Aristóteles o a Platón que le dieran un título que pudieran después irse a otro lado y decir, yo acredito acá que fui alumno de Sócrates o de Platón o de Aristóteles. No había título tal y como lo conocemos. Obviamente el conocimiento se aprendía. Uno de los objetivos del conocimiento era, de ese conocimiento más específico, más superior, tenía que ver con formar parte de las burocracias, con tener un conocimiento práctico que nos permitiera formar parte de las burocracias, ¿no? De la administración de lo público. No había
esta idea que tenemos de educación estatal, ¿no? O sea, uno iba a estudiar con Aristóteles y era porque el padre te mandaba a estudiar con el maestro, ¿no? En la Grecia anterior al surgimiento de la filosofía tal y como la conocemos, surgen unos personajes que eran estos maestros de retórica, que eran los sofistas, y que le debemos la creación de lo que luego fue la base de la educación en la Edad Media, en la Edad Antigua y en la Edad Media, que fue el trivium y el quadrivium, que son disciplinas que formaban, en las que debían formarse aquellos que aspiraban a tener un conocimiento, o a ser reconocidos como aquellos que tenían conocimiento. El trivium era aquellas disciplinas que estaban destinadas al uso de la palabra, la gramática, la retórica y la dialéctica. Y el quadrivium, aquellas que tenían el objetivo de el conocimiento de las cosas, la geometría, la aritmética, la astronomía y la música. Podríamos decir las palabras y los números, o las palabras y aquel conocimiento, las ciencias, incluso ahí podemos decir las ciencias más blandas y las ciencias más duras. Bien. Los romanos, de alguna manera, son los que empiezan a transformar esa educación que es esencialmente privada en pública, porque necesitan tener organismos públicos en los cuales se formen sus burocracias. Y ahí van a estudiar. La caída del Imperio Romano y el asedio de Europa por las hordas bárbaras fundamentalmente, hace que el conocimiento se recluya en los monasterios y se transmite ese conocimiento en las órdenes monásticas a través de la copia de los famosos frailes o los frailes copistas, ¿no? Que estaban dedicando la vida a copiar el conocimiento, y así se mantuvieron las obras que llegaron hasta hoy. Dice este autor que yo usé cuando lo tiene ahí, no me acuerdo cómo se llama, que las universidades, no hay un proceso en el cual uno dice, che, bueno, a partir de ahora existen las universidades, sino dice que las universidades simplemente brotaron. Lo dice así, con esa palabra. Entre el siglo XI y el siglo XII. Hay una explicación de cómo surgen. Básicamente, por ejemplo, los procesos de urbanización que se dan a partir del siglo X y XII, en esas pequeñas comunidades alrededor de un castillo, ¿no? que básicamente tenían una función de dar seguridad, pero que al interior de esas comunidades empiezan a surgir grupos de personas que se dedican al comercio y que empiezan a acumular una cantidad de dinero o recursos, y esos recursos lo pueden invertir en otras cosas, y eso se van haciendo sociedades cada vez más diversificadas que demandan cada vez profesiones más específicas. Bueno, la educación surge para eso. Es parte de ese proceso de urbanización. También hay una cuestión que tiene que ver con la estima social que empieza a adquirir el hecho de tener conocimiento. También hay una cuestión que tiene que ver con la forma en la que se institucionaliza y se valora el oficio de enseñar. Cuando se valora el conocimiento, empieza a adquirir mayor valor aquellos que tienen la profesión de enseñar. Bien, y decía, esta burguesía que se empieza a surgir como una clase más poderosa en base al poder económico, en torno a los burgos, que eran las pequeñas ciudades, empiezan a tener un excedente y lo empiezan a invertir en que sus hijos se eduquen. Así surgen las primeras universidades. La primera universidad que surge es la de Bolonia, en lo que hoy es Italia, ¿no? París, Oxford, son las primeras universidades que existen. Cuando hablamos de universidad, digo, hace referencia específicamente que viene del latín universitas, ¿no? Y que tiene que ver con
un conjunto de agentes con intereses comunes, particulares, que produce un estado jurídico independiente, diferente del resto. La palabra universitas se distingue de la palabra singulatium, singularium, una cosa así. O sea, la universidad es lo específico, lo que nos da una distinción. Recién en la modernidad la universidad empieza a ser sinónimo de universalidad, como de conocimiento universal, como todas las ramas del conocimiento. Bien. La universidad empieza a ser un espacio, a medida que va surgiendo, de distinción en el cual empiezan a recaer personas de alto prestigio. La universidad da prestigio. La universidad es un lugar por el cual se debe pasar si uno quiere tener un futuro. Y es en esas universidades donde se empiezan a generar un núcleo de poder que hasta el día de hoy las distingue, las universidades. Y ahí donde la universidad como institución se empieza a pelear con el status quo y empieza a decir, acá no se mete nadie. Y ese es el origen de la autonomía de la universidad. Era un espacio con un poder de tal magnitud, en base al conocimiento, y además en base a que en esas instituciones circulaban personas de mucho poder, no iba cualquiera a la universidad, que empieza a decir, el Estado acá no se va a meter. O el señor no se va a meter. Nosotros, la forma en la que tenemos de impartir conocimiento en esta institución en particular es autónoma. Y ahí es como el primer atisbo de esta relación tan particular que tienen las universidades con los estados, que si bien dependen de los estados, son autónomas. El Poder Ejecutivo, si bien les paga los sueldos, no le puede decir lo que tiene que hacer. Hasta ese momento, estamos hablando del siglo XII, más o menos, las universidades, para poder emitir títulos habilitantes, debían tener una autorización del Papa. Si no, lo que producía la autorización del Papa, lo que generaba la autorización del Papa es que esa persona que tenía ese título pudiera ejercerlo de cualquier lugar que fuera jurisdicción del Papa. ¿Qué pasa después de la Reforma Protestante? Los protestantes crean sus propias universidades y ahí surge la Universidad de Ginebra, de Königsberg. Königsberg es importante porque es la universidad donde fue a dar clase Kant, por ejemplo. En Alemania, Königsberg. Y esas universidades, ya sea, decía, aquellas que estaban dentro de la estructura del papado o aquellas que después de la Reforma empiezan a tener su propio perfil, en casi todas las universidades se enseñaban básicamente 4 carreras, que eran lo que se conoce como artes liberales, que era esto que yo les decía, el trivium y el quadrivium, gramática, retórica y dialéctica, aritmética, geometría, astronomía y música, medicina, derecho y teología. Eran básicamente las 4 carreras que se dictaban dentro de las universidades. ¿Qué pasa en la modernidad? Hay un hecho que es fundamental en la modernidad, que es la forma en la que las universidades son transformadas después de la Revolución Francesa y en particular durante la etapa del Imperio Napoleónico. La universidad, para Napoleón, durante la época del Imperio, la Universidad Imperial, pasa a ser la base del sistema educativo. El sistema educativo napoleónico estaba armado para que la persona llegara a la universidad. O tenían como cabeza y como estructurante el sistema universitario. El sistema napoleónico se dividía en tres etapas, ¿no? Los estudios de las escuelas de primeras letras, las escuelas de estudios preparatorios y la universidad. Todo el conocimiento estaba centrado en la universidad.
Este es el modelo que después se va a aplicar en la UBA. En la primera universidad, si bien la primera es la Universidad de Córdoba, pero que era una universidad fundamentalmente religiosa, destinada a formar religiosos, pero la primera universidad moderna, tal y como la conocemos, es la Universidad de Buenos Aires, que se crea en la década del 20, del 1800, 1822, 1824. Ese es, y toma el modelo francés de facultades y cátedras, ¿no? Hay diferentes facultades, y esas facultades se estructuran en cátedras, con un profesor, ¿no? Decía, previamente habíamos sido testigos de existencia fundamentalmente en América Latina de las universidades pontificias, las universidades que dependían de, decía, con autorización del papado. En América Latina teníamos, en lo que hoy es Argentina, en el Departamento de Río de la Plata, teníamos la Universidad de Córdoba, pero fundamentalmente la que más influencia tuvo en América Latina fue la Universidad de Chuquisaca, donde por ejemplo fueron a estudiar personas como Moreno o como Monteagudo. Y también fue muy importante en la formación de los cuadros revolucionarios en América Latina en las universidades españolas, fundamentalmente Salamanca y Valladolid, donde por ejemplo estudió Belgrano. Ambos, Belgrano y Moreno, en esas universidades leyeron a los autores del iluminismo de la Ilustración francesa y alemana, fundamentalmente francesa, que después son muy influyentes en el pensamiento revolucionario. Y ese pensamiento pedagógico, primero ese pensamiento revolucionario tiene una fuerte influencia sobre, fue una pata pedagógica muy fuerte. Bien. ¿Por qué es importante esto? Porque de ahí, esa es una de las patas de las que va a surgir el pensamiento pedagógico latinoamericano, de lo que vamos a hablar. Yo voy a hacer una cosa, porque yo no quiero que esto sea algo que dure muchísimo, y voy 1 hora 20 casi. Yo voy a hacer una introducción al pensamiento pedagógico latinoamericano, y la semana que viene, cuando retomemos, vamos a retomar en donde dejemos hoy. Vamos a retomar trabajando, volviendo a trabajar algunas cuestiones relativas a Simón Rodríguez y a Belgrano, y de ahí vamos a arrancar. Si bien en la clase de ayer, para los que estuvieron, no vimos la parte que vimos hoy de universidad, pero y vimos lo de Simón Rodríguez y Belgrano. Ahora voy a terminar de presentar el pensamiento pedagógico latinoamericano en términos generales, y la clase que viene vamos a arrancar directamente en Simón Rodríguez y en Belgrano, después en Sarmiento. Bueno, vamos a ir avanzando específicamente con los autores. Yo voy a hacer una introducción a lo que es el pensamiento pedagógico latinoamericano. El pensamiento pedagógico latinoamericano, en primer lugar, tenemos que entender que es un pensamiento que, si bien toma elementos, ¿no?, de lo que es el pensamiento ilustrado europeo, es un pensamiento original. Es un pensamiento que fundamentalmente en el primer pensador pedagógico latinoamericano, que fue Simón Rodríguez, hay una preocupación porque ese pensamiento sea un pensamiento adaptado al espacio y el tiempo en el que se está pensando, al contexto en el que se está pensando. Y ese contexto es un contexto latinoamericano. No estamos hablando de Europa. Y que es un contexto en el cual estamos, ese pensamiento tiene que ser una de las herramientas en las que nos vamos a servir para hacer la revolución antimonárquica. Y hay una cuestión, no es un pensamiento en el aire, es un pensamiento situado, es un pensamiento que no se separa de la acción. Es un pensamiento que tiene que ver, que debe tomar en su fundamento los aspectos del contexto político, económico, social, y algo que es fundamental, el aspecto étnico. O sea, tenemos que tener en cuenta que en América Latina estamos, una parte fundamental de los educables, en el caso que lo entendamos de esta manera, son personas
que nada tienen que ver con el europeo, que tienen otra etnia. Hay una cuestión ahí que es interesante, que es la idea de popular. Es un pensamiento igualitario y popular. La cuestión ahí está en cómo definimos lo popular. Porque para Simón Rodríguez, popular, que una pedagogía sea popular significa que todos tienen que estar dentro de la escuela. Para Sarmiento no. Sarmiento entiende que lo popular es solamente educar a los educables. Los indios no son educables, los negros no son educables. Pero ambas pedagogías son pedagogías que piensan en una educación popular. Estas pedagogías, en particular las que surgen, y vamos a hablar específicamente, por ejemplo, la de Rodríguez y la de Belgrano, se piensan como parte de un modelo económico y político autónomo. Y la educación va a cumplir un rol fundamental en la generación de ese modelo político y económico autónomo. Tenemos que formar personas para la producción, para la generación de riqueza. Tenemos que enseñarle a labrar la tierra, a desarrollar las industrias. Es un pensamiento que se da en el marco de una acción revolucionaria, no es un pensamiento en el aire. Es un pensamiento en el cual los que piensan la pedagogía también tienen en la cabeza qué debe ser del sistema educativo. ¿Qué sistema educativo quieren? Y en definitiva, lo último que digo, es que el sistema educativo tal y como lo conocemos en la actualidad, es un poco la consecuencia de estas interacciones, de la acumulación de estos pensadores, de Simón Rodríguez, de Sarmiento, de Martí, de Freire. Por eso es interesante reconocer a lo largo de la historia en qué medida esos pensamientos han dejado marcas y que esas marcas las podemos identificar dentro del sistema educativo que tenemos. Así que, bueno, los voy a dejar acá. La semana que viene vamos a retomar específicamente, ya después de esta introducción, vamos a arrancar con Simón Rodríguez, luego con Belgrano, luego vamos a trabajar la generación del 37 en Argentina, y específicamente el pensamiento de Sarmiento, y luego vamos a ir avanzando. Así que les agradezco mucho, y esto se va a subir. ¿Estoy listo? Bueno, Ezequiel, bárbaro. Yo ahora lo pauso y después paso el enlace de la grabación. Muchas gracias, Emanuel.